En esta oportunidad revisaremos el tema de pHs y amortiguadores fisiológicos. En primer lugar, pasaremos a definir los términos ácido y base. Para el caso específico de los ácidos, se definen como moléculas que tienen la capacidad de ceder hidrógenos. En cuanto a los ácidos, estos pueden ser de dos grandes categorías. Encontramos los ácidos fuertes, los cuales se van a disociar en un 100% y lo harán de forma irreversible. Por lo general son de naturaleza inorgánica. Como vemos en el ejemplo, tenemos el caso del ácido clorhídrico, el cual al entrar en contacto con el agua hará una disociación totalmente irreversible, razón por la cual se dibuja una flecha en una sola dirección. Y por supuesto vemos la liberación del hidrógeno en forma protonada y el cloro en forma de un anión. El ácido clorhídrico tiene importancia en los seres humanos porque lo encontramos en los jugos gástricos y sirve o participa en el proceso de digestión, específicamente en el de las proteínas, causando un proceso denominado desnaturalización. En cuanto a los ácidos débiles, en cambio, se caracterizan porque se disocian de manera reversible y aproximadamente en un 50%, y por lo general son de naturaleza orgánica. Como vemos en el ejemplo, tenemos al ácido acético, el cual, ustedes observen, se encuentra en una flecha reversible y se disocia en ion acetato y obviamente está liberando protón. Pero observen que no libera la totalidad de los hidrógenos que posee la molécula, sino aquel que está unido al grupo carboxilo del ácido únicamente, razón por la cual no se disocia en un 100%. Los ácidos débiles se caracterizan porque hacen parte de las soluciones amortiguadoras, como veremos más adelante. Otros ejemplos de ácidos débiles son el ácido láctico y el ácido pirúvico. El ácido láctico es el producto final de la glucólisis anaerobia y el ácido pirúvico es el producto final de la glucólisis aerobia en nuestras células. Ahora, pasando a revisar el tema de bases, en primer lugar encontramos su definición. Las bases son moléculas que tienen la capacidad de recibir hidrógenos. Las bases, de manera análoga a los ácidos, también se pueden encontrar en bases fuertes y en bases débiles, encontrando en cada caso la misma definición que habíamos estudiado para los ácidos. Un ejemplo es el hidróxido de sodio, el cual se disocia completamente de manera irreversible el ion sodio y el hidroxilo. Las bases débiles, aquí tenemos el ejemplo de este ion amonio que en presencia de agua y de forma reversible, como lo vemos acá, entonces puede ganar un hidrógeno, puede recibir un hidrógeno de la molécula de agua y por eso vemos aquí que se libera un grupo hidroxilo. Esto tendrá importancia cuando estudiemos el metabolismo de las proteínas. Ahora, existen otro tipo de moléculas que se llaman moléculas anfóteras. Las moléculas anfóteras se caracterizan porque dentro de su misma estructura poseen grupos funcionales de características básicas y de características ácidas, razón por la cual tienen la capacidad de recibir y donar hidrógenos al mismo tiempo. Un ejemplo de ellos son los aminoácidos, ya que ellos poseen dentro de su estructura un grupo funcional amino de características básicas y un grupo funcional carboxilo de características ácidas. Ahora, sabemos que al tener en cuenta que hay sustancias de característica ácida y básica, estas se deben ubicar
dentro de una escala que denominamos escalas de pH. Para eso, primero hay que recordar un poco cómo es la disociación de la molécula de agua. Sucede que el agua es un electrolito débil, cuyas moléculas se disocian en muy pequeña cantidad. Sin embargo, una forma en la cual se puede disociar el agua es como lo miramos en la diapositiva. El agua, de forma reversible, podría disociarse en este protón y el hidroxilo. Tal equilibrio de disociación hace que el agua, de acuerdo con las teorías de acidez y basicidad, se comporte como una sustancia anfótera, ya que actúa al mismo tiempo como ácido y como base, es decir, tiene la capacidad de ceder hidrógenos y también tendría la capacidad de recibir hidrógenos por la presencia de este grupo hidroxilo. De acuerdo con el equilibrio de disociación del agua que se acaba de formular y teniendo en cuenta que a 25 grados centígrados la constante de este equilibrio es de 1.8 por 10 a la menos 16 molar y que la concentración molar del agua es de 55.5 molar, podemos encontrar las siguientes expresiones. En primer lugar, estaría la constante de equilibrio que relaciona los productos sobre los reactivos. Hacemos el reemplazo de las cantidades que mencioné anteriormente, de 1.8 por 10 a la menos 16 molar, y en el caso de la cantidad molar de agua de 55.5 molar. En este caso, lo que vamos a encontrar luego es una constante propia del agua, en el cual vamos a mirar que nos da un valor de 10 a la menos 14 molar, lo cual nos dirá que la escala de pH tendrá un valor máximo de 14 unidades. Luego, partiendo del hecho de que la concentración de protones será igual a la concentración de hidroxilos en la molécula de agua, entonces los vamos a dividir en partes iguales, razón por la cual el punto neutro de la escala será 7, entendiendo que será el sitio donde hay igual concentración de protones e igual concentración de hidroxilos. Al final obtenemos una expresión de pH, la cual será igual o relaciona la concentración de hidrógenos en una solución. Sin embargo, estas concentraciones de hidrógenos se presentarán en expresiones como 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, las cuales muchas veces son difíciles de comprender, razón por la cual se hace uso de la función matemática logaritmo para obtener números enteros y se antepone un signo negativo para obtener únicamente valores positivos, razón por la cual la expresión de pH será igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Recordemos que pH se debe escribir con P minúscula y H mayúscula, ya que significa o es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Hidrógeno es un elemento de la tabla periódica, razón por la cual se debe escribir con H mayúscula. Teniendo en cuenta esto, ahora nosotros podemos observar la escala de pH. En este caso, observamos que el punto neutro será 7 y por lo general va a corresponder al agua en estado líquido. Si descendemos en valores, es decir, 6, 4, 2 o 1, en valores de pH, vamos a encontrar sustancias de característica ácida. Y observemos que corresponde a tener mayor concentración de protones. En cambio, si nos vamos a valores superiores a 7, 8, 10, 14, tendremos sustancias con características básicas y observemos que tenemos menor concentración de protones, pero mayor concentración de hidroxilo.
Por eso podemos decir que a mayor concentración de protones, los valores de pH serán menores, y a menor concentración de protones, los valores de pH serán mayores. Observando en la siguiente gráfica, donde vemos una escala de pH más amplia, observamos el plasma sanguíneo, el sudor, las lágrimas, se encuentran a un valor un poco superior a 7, específicamente es de 7.4. Por ejemplo, la sangre arterial tendría ese valor 7.4, pero la sangre venosa estaría en 7.35. El jugo gástrico que miramos acá en la acidez tendría un valor de 1 hasta 3.5, aquí lo encontramos en un valor cercano a 2. El jugo pancreático, por ejemplo, se puede encontrar acá en los valores superiores a 8, en esta sección, en la basicidad. La bilis tiene un valor de 7.8. El jugo intestinal tiene un valor de 8, lo encontraríamos en la basicidad. La orina puede tener un rango muy amplio que puede estar entre 4.5 a 8, es decir, puede estar en valores de acidez o basicidad. La saliva puede estar entre 6 a 7. U otro ejemplo es el semen, que también lo podemos encontrar en estos valores de 7.4 a 7.5. Entonces, como ven, hay diferentes fluidos corporales que tienen diferentes valores de pH. Existen dos grandes mecanismos para medir el pH. Uno es mediante medidas cualitativas, las cuales no necesitan ser precisas, y otras que son medidas cuantitativas, donde necesitamos un valor exacto. En las primeras tenemos dos opciones. Una es utilizar un indicador en disolución, como por ejemplo la fenolftaleína, el rojofenol, los cuales van a cambiar de color de acuerdo al pH en el que se encuentra, de acuerdo al pH de la solución en la que se encuentra. En el papel indicador, que es otro mecanismo, lo que hacemos uso es de una tira en papel que va a tener dentro de su estructura moléculas orgánicas que van a cambiar de color de acuerdo a la solución a la cual se expongan. Estas, como ven, únicamente son de observación por comparación de colores. En cambio, en el caso del pHímetro, pues sí vamos a obtener valores exactos, porque el mecanismo consiste en sumergir un electrodo en la solución a analizar, y este electrodo sensará la concentración de protones, dará un valor en voltaje, el cual es convertido por el pHímetro en valores conocidos de escalas de pH. Por eso podemos observar en su pantalla el valor de pH que tiene la solución que estamos evaluando. Entonces, de acuerdo al objetivo de cada investigador, puede utilizar medidas cualitativas o medidas cuantitativas. Ahora, como ya mencionamos antes, en nuestro organismo existen diferentes tipos de pH, los cuales deberán estar regulados. Para que exista esa regulación, existen mecanismos. Uno de ellos se llama las disoluciones amortiguadoras. ¿En qué consisten las disoluciones amortiguadoras o sistemas amortiguadores? Las soluciones amortiguadoras están constituidas, molecularmente hablando, por un ácido débil, recuerden que solo se ha disociado en un 50%, y una sal o base conjugada. La principal función de una disolución amortiguadora es mantener el pH constante, con el fin de que se puedan realizar las reacciones bioquímicas en los seres vivos de la manera más adecuada.
Realmente, la función más importante de una disolución amortiguadora es evitar los cambios bruscos de pH. De esa manera, podemos mantener el pH sanguíneo, el pH de los líquidos intersticiales, el pH gástrico, el pH pancreático o cualquiera de los que mencionamos anteriormente. En el siguiente ejemplo, podemos observar cuál es el efecto de una disolución amortiguadora. En este caso, tenemos agua y le vamos a medir el pH. Al medir el pH, vamos a obtener que es un pH neutro en 7. Pero si a esta agua le agregamos, por ejemplo, un ácido, vamos a observar que el pH va a quedar en un valor de 4, evidentemente ácido. Pero si a esta agua le agregamos base, observamos que tenemos un pH de 10.5, claramente básico. En este caso, al no haber solución amortiguadora, únicamente la presencia de agua, vemos que hay unos cambios bruscos de pH. Pero si ahora tenemos una solución amortiguadora, que también se le puede decir buffer o también se le puede decir tampon, y le medimos el pH inicial, en este caso nuevamente 7. Si a esta solución buffer le agregamos ácido, observemos, el cambio no es brusco, es de 6.9, tratando de mantener en 7. Y si le agregamos en el otro caso base, observamos un cambio a 7.1. Es decir, que mantenemos la neutralidad. En este caso, la solución buffer cumplió con el objetivo, evitar los cambios bruscos de pH. Esto que vemos en un ejemplo que se puede replicar en un laboratorio es lo que hace nuestro organismo a través de soluciones amortiguadoras para evitar los cambios bruscos de pH. Ahora bien, para saber el pH de una disolución amortiguadora se hace uso de una ecuación que se denomina la de Henderson-Hasselbalch, que si tenemos un ácido débil, en este caso simbolizado por la letra mayúscula A y la letra H, la cual en el equilibrio se podrán disociar en un anión y en el protón que se está liberando. Luego, aplicando la constante de equilibrio, posteriormente, despejando la concentración de hidrógenos, obtenemos la siguiente expresión. Concentración de hidrógenos es igual al producto de la constante por la concentración del ácido sobre la concentración del anión. Luego, si aplicamos logaritmos, logaritmo de la concentración de hidrógeno, acá logaritmo de la constante, más el logaritmo de la relación de el ácido con la sal. Recordemos que esta expresión del logaritmo de la concentración de hidrógeno se llama pH, al logaritmo de la constante de disociación la llamaremos pK, y mantenemos el logaritmo de la relación de la sal con el ácido. De la expresión de Henderson-Hasselbalch se puede deducir una serie de hechos. El primero, el valor de pH de una disolución amortiguadora depende de la proporción relativa de ácido con la sal, no depende de sus concentraciones absolutas. Segundo, sin embargo, estas concentraciones absolutas sí que influyen en la capacidad de amortiguación. Al aumentar la concentración de la disolución amortiguadora, aumenta la capacidad para amortiguar los cambios de pH. Y por último, vamos a decir que la amortiguación es máxima
cuando el pH del medio coincide con el pK de la disolución, es decir, que pH fuese hipotéticamente igual al valor de pK. Los valores de pK se encuentran en algunas tablas y se pueden consultar en caso de que sea necesario reemplazar en la fórmula. Cuando el valor de pH es igual al EPK, se considera que la solución tiene una buena capacidad amortiguadora. Después de haber comprendido estos conceptos preliminares, ahora vamos a pasar a revisar cuáles son los mecanismos mediante el cual en nuestro cuerpo se evitan los cambios bruscos de pH. Hay tres mecanismos. El primero son los amortiguadores fisiológicos, la ventilación pulmonar y la filtración renal. Esto es importante porque se debe mantener una homeostasis fisiológica entre la cantidad de ácido y la cantidad de base. Lo primero que vamos a hacer es revisar los amortiguadores fisiológicos y notaremos que la ventilación pulmonar y la filtración renal están muy relacionados con la capacidad amortiguadora de ellos. Dentro de los amortiguadores fisiológicos encontramos el amortiguador fosfato, el amortiguador bicarbonato, la hemoglobina y las proteínas. El primero que vamos a revisar es el amortiguador fosfato. El amortiguador fosfato se muestra en la siguiente expresión donde se ve todo el proceso de disociación. En este caso mostramos que la disociación del ácido fosfórico, H3PO4, se considera un ácido triprótico, es decir, que tiene 3 hidrógenos, se desarrolla con la pérdida de un protón en cada equilibrio establecido, al que corresponde un valor de pK determinado. Observemos. Primero encontramos el ácido fosfórico, que en el equilibrio y al perder un hidrógeno se convierte en un ion, en este caso en un anión, y observamos aquí que tiene una carga negativa, lo cual indica que ha perdido un protón. Si continuamos con la disociación en el equilibrio, observamos que vuelve a perder otro protón. Por eso vemos 2 cargas negativas. Y la última disociación es en la cual pierde los 3 protones. Es decir, tenemos el ion fosfato con 3 cargas negativas. De todo el equilibrio que tenemos en esta diapositiva, el que realmente interesa para el ser humano es el que está en el recuadro rojo, porque sucede que este equilibrio de disociación tiene un pK de 6.8 y es el valor que realmente nos sirve para regular el pH de los líquidos intracelulares. El amortiguador fosfato suele ser buen amortiguador, aunque su concentración en plasma es baja. Es más importante en los líquidos tubulares de los riñones y en el medio intracelular, ya que en ellos el pH es algo menor y el fosfato se encuentra más concentrado. El fosfato puede encontrarse en forma libre, es decir, como sal inorgánica o asociado con otras moléculas orgánicas. El siguiente amortiguador es el amortiguador bicarbonato. Este se caracteriza por la siguiente reacción, en la cual el CO2 se unirá con el agua para dar origen en el equilibrio al ácido carbónico, y este a su vez en el equilibrio se disocia en ion bicarbonato liberando un protón. Como vemos, estas reacciones son reversibles. Esta unión entre el CO2
y la molécula de agua ocurre gracias a la presencia de una enzima llamada anhidrasa carbónica. El pK de este equilibrio es de 6.1. En este caso, observamos la molécula del ácido carbónico. Entonces aquí miramos H para H2, C, O3, los tres oxígenos. Este deberá disociarse en bicarbonato y liberar al protón. El protón que puede liberar es el que se encuentra en el grupo hidroxilo de la molécula. Esa es la razón por la cual bajo estas condiciones puede liberar solo este protón. Aunque el valor de pK 6.1 se encuentra alejado del pH fisiológico, recordemos que es 7.4, el sistema bicarbonato actúa eficazmente en regular el pH sanguíneo, ya que existen mecanismos que tienden a mantener constante el cociente o la relación entre la cantidad de bicarbonato con la cantidad que se produce de CO2. En la siguiente gráfica observamos que realmente en nuestro organismo este fenómeno se presenta entre nuestros fluidos sanguíneos y obviamente nuestros pulmones. Aquí vemos, por ejemplo, el intercambio gaseoso, en el cual se puede permitir la liberación de CO2 por vía pulmonar. Pero este CO2, por ejemplo, también puede dar origen al amortiguador bicarbonato en el momento en que se une con el agua, disocia, libera el ion bicarbonato y obviamente a los protones. Este mismo equilibrio bicarbonato lo vamos a expresar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Observemos, pH es igual al pK, que dijimos que era de 6.1, más el logaritmo de la sal sobre el ácido. En este caso la sal sería el ion bicarbonato o la base conjugada, que es lo mismo, y el ácido en este caso es la cantidad de CO2. He colocado una P hablando específicamente de presión. Recordemos que el CO2 es un gas y obviamente se podrá medir su cantidad de acuerdo al valor de presión que indique. En este caso estamos mostrando la relación base conjugada o sal sobre el ácido, en este caso CO2. Así, esta relación es la que puede variar o cambiar y de esa forma hacer los procesos de amortiguación sanguínea. Esta particularidad del equilibrio bicarbonato la comprenderemos mejor a continuación, en el cual vamos a observar cómo es el mecanismo respiratorio de regulación del pH. En el mecanismo de regulación respiratoria del pH participan los cambios de los volúmenes respiratorios y la frecuencia del número de respiraciones, pues afectan el transporte de oxígeno en la sangre, el efecto amortiguador de la hemoglobina y la eliminación del ácido carbónico en forma de CO2 a través de los pulmones. La regulación respiratoria del pH está estrechamente ligada al funcionamiento del sistema amortiguador bicarbonato, como lo indiqué antes, en el plasma y en los glóbulos rojos. Es decir, debemos tener en cuenta esta relación entre sal y ácido, en este caso entre el ion bicarbonato y la cantidad de CO2. La cantidad de CO2 liberado del plasma en los pulmones aumenta con la velocidad y la profundidad de las respiraciones. Esto que menciono se puede ver aplicado en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí, por ejemplo, si hacemos un reemplazo de esta ecuación, reemplazamos el valor de pK con 6.1 más el logaritmo de la concentración
de bicarbonato sobre la concentración de la cantidad de CO2. Se ha visto que para este par amortiguador la relación entre bicarbonato y CO2 es de 20 a 1, como lo indico aquí. Quiere decir que debe haber 20 veces bicarbonato con una vez de CO2. Si eso lo reemplazamos en la fórmula, vamos a obtener un valor de pH de 7.4. Recordemos que este es el pH al cual debe permanecer el plasma sanguíneo. En este caso, a pesar de que el bicarbonato tiene una pK de 6.1, logra regular el pH en un valor de 7.4. Pero esto lo logró gracias a mantener una relación entre la cantidad de bicarbonato y CO2 de 20 a 1, es decir, 20 veces bicarbonato sobre una vez de CO2. Ahora, si se disminuye a la mitad la concentración de bicarbonato, se puede presentar la siguiente situación. Entonces tenemos lo mismo, pH igual a 6.1 más el logaritmo. En este caso dijimos que íbamos a disminuir a la mitad, entonces hablamos 10 unidades de bicarbonato sobre la unidad de CO2. Hacemos el ejercicio y observemos que tenemos un valor de 7.1. Eso quiere decir que bajar la concentración de bicarbonato ocasiona una disminución de la relación del par amortiguador y un descenso del pH hasta 7.1. La compensación respiratoria consiste en el estímulo de la respiración debido a la baja del pH, con lo cual se expele con mayor facilidad el CO2 y disminuye así la cantidad de CO2. Por lo tanto, la concentración de CO2 podría verse en la siguiente ecuación. Nuevamente, tenemos el pK de 6.1 más el logaritmo. Mantenemos la cantidad de bicarbonato de la ecuación anterior, solo que esta vez aumentamos la eliminación de CO2. En este caso, volvemos nuevamente a mantener la relación 20 a 1 y por lo tanto logramos un pH final, que es el fisiológico, de 7.4. En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos mantenido la relación de 20 a 1 del par amortiguador, pero a costa de una disminución del bicarbonato y obviamente del CO2. Pues lo más importante es mantener la relación entre los dos miembros del par y no sus cantidades absolutas. Esto es importante porque sucede que existe la probabilidad de que estos sistemas de compensación respiratorio se trunquen. Es el caso específico de situaciones como el enfisema pulmonar o enfermedades de tipo respiratorio. En ese caso, habría una insuficiencia en la ventilación pulmonar. Como observamos en la diapositiva, muchas personas tienen el hábito de fumar. Como el hábito de fumar no genera síntomas de manera temprana, sino tardía, por lo general este hábito se mantiene durante la juventud y también gran parte de la edad adulta. Este hábito puede llevar a deteriorar la condición fisiológica de nuestros pulmones. Por lo tanto, se vería afectada nuestra capacidad respiratoria. Por eso, cuando llegamos a edades más avanzadas, nosotros podemos generar en nuestro organismo trastornos del pH. Esto se denomina acidosis de tipo respiratorio. En esta circunstancia, lo que va a ocurrir es un aumento de la concentración de CO2. Aquí, como observamos en el equilibrio que ya conocíamos, el CO2 se ve aumentado al interior de nuestro organismo porque nuestros pulmones no tienen la capacidad de eliminarlos de manera normal, es decir, se acumulan. Al acumular la cantidad de CO2, corremos el equilibrio hacia la derecha y observamos que vamos a tener un aumento en la concentración de protones.
Y recordemos que si aumentamos la concentración de protones, los valores de pH disminuyen, es decir, el pH es ácido. Bajo estas circunstancias, lo ideal sería que la persona pudiera tener un intercambio gaseoso más adecuado, es decir, que la ventilación pulmonar se diera de manera correcta y pueda eliminar el exceso de CO2 que posee en su organismo. Pero si ya tiene, en este caso, eventos que son de eventos patológicos, como había dicho, una lesión pulmonar, como enfisema, neumonía, bronquitis, edema pulmonar, entonces en ese caso no podría hacer uso de una ventilación pulmonar adecuada. Lo que debería ocurrir son fenómenos de compensación. En este caso, la compensación la hacen nuestros riñones. Entonces, después de varios días que no se puede regular el pH y que el pH sigue permaneciendo ácido y que la concentración de CO2 está aumentada en nuestro organismo porque falló la ventilación pulmonar, lo más probable es que nuestros riñones empiecen a hacer una secreción de los protones y de esa forma se aumente en el plasma sanguíneo la disponibilidad de bicarbonatos. De igual forma, se hace una excreción por vía renal del ion amonio. Recordemos que este puede recibir hidrógenos, que son los que se están secretando por vía renal. Ahora, bajo el mismo raciocinio anterior, vamos a utilizar una situación diferente, en la cual vamos a ver aumentado, en este caso, el bicarbonato. Como vemos, se ha perdido la relación de 20:1. En este caso, al perderse esa relación, vemos que el pH se aumenta. En este caso, pasa del normal de 7.4 a 7.7. Un mecanismo compensatorio, en este caso, o de ajuste respiratorio, para contener este fenómeno, sería en disminuir la intensidad y la frecuencia respiratoria, para impedir obviamente la salida de CO2, la cual conduce a un aumento de la presión de CO2 en el plasma. De esta manera, si aumentamos la cantidad de CO2, aquí vemos, nuevamente ganamos la relación de 20:1 y logramos estabilizar el pH en 7.4. En este caso, se restablece el pH original de la sangre al aumentar la concentración de CO2 sin disminuir la concentración de bicarbonato. Sin embargo, este arreglo es transitorio y depende de la mayor disponibilidad de CO2. El mecanismo respiratorio de regulación del pH ajusta nuevamente la relación entre bicarbonato y CO2, aun cuando persistan las modificaciones en la concentración fisiológica de ambos miembros del par. Para volver a las concentraciones normales es necesario que participen nuevamente los riñones. Este tipo de descompensaciones se suelen presentar en una patología denominada alcalosis respiratoria, la cual se puede presentar por fenómenos de hiperventilación, los cuales se presentan en episodios de ansiedad, de histeria o de estrés. En estos casos, lo que sucede es que hay una disminución de la concentración de CO2 debido al mismo episodio de hiperventilación. Si la cantidad de CO2 disminuye, en el equilibrio se observará que la cantidad de protones también disminuye. Y recordemos que si la concentración de hidrógenos disminuye, el pH aumenta en valor. Al igual que en la acidosis respiratoria, en la alcalosis también existen mecanismos de compensación. El primero de ellos sería mejorar la ventilación pulmonar, es decir, que la persona se tranquilice y pueda respirar de manera normal. Si esto no ocurre, entonces se llevará a cabo un proceso de compensación renal.
El siguiente sistema amortiguador que vamos a estudiar el día de hoy es el amortiguador hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y cumple la función principal de transportar oxígeno. En consecuencia, como veremos en la siguiente gráfica, dentro de un glóbulo rojo se presenta la reacción del equilibrio bicarbonato que ya habíamos mencionado antes, es decir, CO2 más agua forman ácido carbónico, el cual se disociará en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato sale del glóbulo rojo a la circulación sanguínea. Recordemos que este ion es plasmático. Por su parte, los hidrógenos inmediatamente se unirán a la proteína hemoglobina, la cual en respuesta liberará al oxígeno que transporta y este difundirá a los tejidos. En resumen, la función que está mostrando la hemoglobina es de unir los protones liberados en el equilibrio bicarbonato, de modo que inhibe la alteración del pH. El siguiente y último amortiguador fisiológico es el amortiguador proteico, el cual debe su capacidad amortiguadora a la presencia de los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas anfóteras, ya que poseen un grupo carboxilo que tiene características ácidas, un grupo amino que tiene características básicas, los cuales obviamente pueden ceder y recibir hidrógeno en la misma molécula, razón por la cual tienen capacidad amortiguadora. Esta misma capacidad es adquirida por las proteínas, ya que siempre las proteínas deberán iniciar con un grupo amino y deberán finalizar con un grupo carboxilo, independientemente del número de aminoácidos que posean. Además, las proteínas tienen las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen, los cuales también pueden tener actividad anfótera. De esta forma, el día de hoy hemos revisado los amortiguadores fisiológicos.